la planta tiene una tecnología muy sutil, pero muy profunda. Es una tecnología que los nativos han comprendido mucho antes que las personas occidentales, ¿no? O sea, las personas cuando entran en un proceso profundo sueltan ese Claro. control, ¿no? Se amplifica la perfección. La ayahuasca te muestra ahí lo que hay adentro. Es difícil evadir la realidad con la ayahuasca. Yo creo que la persona que toma ayahuasca nunca vuelve a ser la misma, nunca. Plantas maestras no generan adicción. En particular, la ayahuasca no genera adicción, ¿no? No me estaba rompiendo, estaba despertando. Diarios de un Renacer es un espacio de conversación, reflexión y expresión personal. Las experiencias, opiniones y relatos compartidos en este podcast, tanto por los invitados o como por la anfitriona, son responsabilidad de quien las expresa y no buscan imponer una verdad absoluta. El contenido de este podcast no sustituye ningún tipo de diagnóstico, tratamiento ni acompañamiento profesional médico, psicológico o terapéutico. Si atraviesas una situación que requiere apoyo especializado, te invitamos a buscar ayuda profesional. Escucha con apertura, discernimiento y respeto por tu propio proceso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diarios de un Renacer. Este es un episodio más. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que definitivamente nos va a volar el cerebro con toda la información que nos trae para quitarnos un poquito los miedos, los traumas que con solamente escuchar la palabra nos pueden generar, ¿no? Ella es Ana Platzer, ella es una mujer medicina, coach transpersonal y experta en herramientas que nos reconectan con nuestra esencia. Hoy el tema es el ayahuasca y cómo esta medicina sagrada nos puede ayudar a, a, a reconocer nuestros procesos en nuestra búsqueda interior, ¿no? Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Diarios de un Renacer. Hola, Yelin, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Estoy súper feliz que me hayas invitado para hablar de este tema y también porque es un espacio que hemos compartido, ¿no? Entonces eso me da mucha ilusión, ¿no? De que vamos a tener una conversación de algo que las dos conocemos. Así que gracias por la invitación, Yelin. Gracias a ti por aceptar. Anita, queríamos primero que nada saber qué es el ayahuasca. ¿Es una planta? ¿Es una raíz? ¿Cómo, por qué se dice que esta ceremonia apenas es un porcentaje, ir a hacer la ceremonia es un porcentaje menor y el Ujú. posterior, el porcentaje mayor es después, ¿no? Bien. Bueno. Mira, la ayahuasca, yo antes también, y es una forma de decir que tenemos mucho en Perú que decíamos el ayahuasca, pero ahora he entendido desde mi corazón que es la ayahuasca, ¿no? Porque es la liana, es la madre, es la medicina, ¿no? Pero bueno, hay formas de llamarla, ¿no? Y la ayahuasca es una bebida ancestral de la Amazonía que ha sido custodiada por los indígenas durante muchos años, ¿no? Y hoy día se está expandiendo, está empezando a abrirse en muchas partes del mundo, ¿no? Y es por eso que es tan importante hoy en día trabajar con ella desde otras perspectivas, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es prácticamente inevitable, ¿no? Ahora en muchos países se está tomando ayahuasca y creo que vamos a hablar de esto en esta conversación, ¿no? Para hablar un poco de la parte etimológica, Aya significa espíritu o alma y huasca significa liana o cuerda. Entonces, el significado que tiene para los indígenas o que ha tenido la ayahuasca es la cuerda que conecta el mundo espiritual. Otros le dicen la soga del alma, ¿no? La liana del alma. Entonces, la ayahuasca está hecha por 2 plantas y puede estar hecha por más también, ¿ah? Pero la preparación básica es con la liana, ¿no? Que es la que abre el proceso en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, y se le añade una hoja que es la que tiene la DMT, ¿no? La hoja, en Perú usamos la chacruna, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, en Colombia usan chagropanga, usan chaliponga. Entonces,
juntas, estas 2 plantas nos permiten acceder a estados profundos de conciencia, ¿no? Y es como una puerta para de acceso al inconsciente. Ujú. Wow. Este, existe mucho turismo espiritual, por así llamarlo. Hay muchas personas que andan de ceremonia en ceremonia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les hace uno ir de ceremonia en ceremonia? Porque si es algo, es un ritual, es algo tan sagrado, es lo que tú vas y buscas para entender algo internamente. Entonces, ¿qué crees que ellos no están entendiendo como para ir de ceremonia en ceremonia? Porque en Lima se ha puesto muy de moda, creo, que hagan sesiones de ceremonia y es hasta por Instagram te las venden y es como que tú a veces haces el swipe up y estás ahí de ceremonia y hoy en la noche, una cosa así, ¿no? Pero existe un antes, un durante y un después, digamos, para hacer una ceremonia si lo queremos tomar como medicina sagrada. Sí, mira, Yelin, esto que dices es algo que está ocurriendo y que es bastante fuerte, ¿no? Porque hoy día la medicina se están dando de una manera indiscriminada. Yo en realidad no quisiera hacer ninguna crítica porque desde la perspectiva que yo tengo, más bien es algo que ocurre naturalmente en la vida, ¿no? Cuando algo se empieza a expandir, se va para un lado y después se necesita que ese péndulo se acomode y vuelvan las cosas a un cauce más ordenado, ¿no? Entonces, esta expansión que está teniendo ahora la medicina, pues sí genera que mucha gente coleccione ceremonias, ¿no? Y lo cierto es que las plantas te llevan a estados de conciencia muy profundos, ¿no? Pero la parte que, lo que hace que la gente repita y repita ceremonias es que lo toman como una experiencia expansiva que no llegan a integrar. Entonces se vuelve una búsqueda constante porque la planta nos abre muchas puertas, ¿no? Pero algo que se va sintiendo y que se va teniendo en cuenta en este tiempo es la parte de la integración, ¿no? Que es el hecho de que después de todo ese trabajo que has tenido con la planta, ¿no? Se necesita, digamos, encarnar lo que se ha vivido, ¿no? Se necesita traducir en acciones. Entonces, cuando no se hace este trabajo de encarnar la vivencia, de darle significado, de integrarla a nuestra vida, pues pasa que estamos en una búsqueda constante, ¿no? Y esto, pues yo también lo he vivido cuando era muy joven, entonces por eso no me siento como en el poder de criticar, pero sí es interesante que esté ocurriendo, porque gracias a esto los seres humanos vamos avanzando también y vamos notando que hay cosas que necesitan evolución y que necesitan cuidado. Entonces yo creo que en este egregor, en este espacio de las plantas maestras y de todas en general, está surgiendo este fenómeno tan importante que es la integración, ¿no? Mm. Y Pero la integración, perdona Yelin, pero la integración no solamente ocurre después de la ceremonia, sino es todo el contexto completo, antes, durante y después. O sea, no se puede separar. claro, ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es esa parte de la integración? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de ir a una ceremonia? ¿Cuánto tiempo te lleva prepararte? ¿Cuánto de tiempo o qué cosas puedes hacer para prepararte y llegar a la ceremonia? ¿Cómo es la integración dentro de la ceremonia? ¿Y cómo es la integración post ceremonia? Cuando vuelves a tu día a día y cómo integras eso en tu trabajo, en tu familia, en todas tus cosas. Claro. Mira, antiguamente, desde que los nativos empezaron a abrir esos espacios para que la gente tomara medicina con ellos, pues no se hablaba mucho, ¿no? De integración porque realmente en las comunidades, si se tomaba la planta, tú sabes que las comunidades tienen una interacción, conversan entre sí, tienen como un espacio de integración natural, ¿no? Pero hoy en día, pues, es principalmente gente occidental que viene a tomar la planta, ¿no? Y los espacios que se necesitan son no tan diferentes en sí con respecto a la relación con la planta,
sino con todo el contexto, ¿no? Que ahora le llamamos el set y setting, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que quiere tomar ayahuasca, yo primero lo que le recomendaría es buscar un lugar adecuado, ¿no? Una persona de confianza, conversar con esa persona, conocerla, porque no se trata de decir, ah, hay una ceremonia de ayahuasca aquí, yo voy, ¿no? Y se va y ya está, no. Hay que ver que la persona que está acompañando esa ceremonia, porque hoy día no son solo hombres, mujeres, medicina o chamanes o curanderos, sino también hay facilitadores y hay psicólogos, ¿no? Que se están formando para poder eh, profundizar con las plantas maestras que están mucho más accesibles, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la dieta antes de tomar la planta, que uno prepare al cuerpo para recibir la planta, ¿no? Porque si uno está contaminado, y cuando hablo de dieta, no hablo solamente de alimentación, ¿no? Si te hablo de todo un concepto que es el cuidado de la energía, qué cosas haces antes de la ceremonia, ¿no? Con quién te relacionas, de qué manera, en qué espacios estás, o sea, entonces es todo un cuidado de tu entorno y de tu alimentación también para que tu psiquis, para que tu sistema esté totalmente, o sea, lo más tranquilo posible para recibir la medicina, ¿no? Entonces, ese sería el primer espacio, el antes, ¿no? La dieta, la preparación, el contenido, por ejemplo, no estar viendo películas que sean violentas o estar en espacios de repente de fiestas, de drogas, de descontrol, ¿no? De alcohol, por ejemplo. ¿No? Entonces, esos son los cuidados que se deberían tener antes. Y, Y durante la ceremonia es el curandero, el chamán, el hombre medicina, la mujer medicina o el facilitador el que genera el contenedor adecuado, que sea un lugar cuidado, obviamente, sin interferencias, sin ruidos, cuidado energéticamente también, no solamente físicamente, ¿no? Sino todo. Y después, pues ya hay que tener otros cuidados también, ¿no? Anita, cuando hablas de preparar el cuerpo, exactamente hay cosas que se puede y no se puede comer para mejorar un poco el proceso. Y cuando hablas de energía, ¿a qué tipo de energía, aparte de vincularnos en fiestas, por qué no deberíamos tomar alcohol antes de ir a una ceremonia? Mm. Mira, antes, cuando no teníamos el conocimiento que se está desarrollando ahora, pensábamos, por ejemplo, que los nativos, ¿no? Recomendaban no comer carne de cerdo, ¿no? O no comer alcohol, no tomar alcohol, o sea, la explicación no era cognitivamente mm, válida como para entender que tenía un sentido muy importante para la gente occidental, ¿no? Sino se veía algo como más místico. Sin embargo, ahora que vamos comprendiendo más cómo funcionan las cosas, entendemos de que tanto el cerdo, por ejemplo, el cerdo, las carnes rojas tienen tiramina. La tiramina, un exceso de tiramina te puede subir la presión y tomar la medicina con la presión elevada puede generar un problema, ¿no? En el cuerpo. Entonces, se van entendiendo otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcohol, pues definitivamente te corta el efecto de la medicina o te puede hacer entrar también en un proceso que sea muy duro, muy incómodo. El café también. ¿Por qué? Porque son cosas que te alteran el sistema nervioso. Entonces, imagínate una persona que bebe café todos los días, que se emborracha y que después va a una ceremonia, pues imagínate los resultados que puede tener, ¿no? Aunque también es cierto que la planta también tiene un ánima, tiene un espíritu que trabaja independientemente de lo que nosotros deseemos o planteemos o planifiquemos, ¿no? La planta es un ánima que tiene un, es difícil explicarlo con palabras porque es algo que se siente, ¿no? La planta tiene una tecnología muy sutil, pero muy profunda. Es una tecnología que los nativos han comprendido mucho antes que las personas occidentales, ¿no? Entonces, hay muchas formas de entender la dieta y de los cuidados. Me hiciste otra pregunta más, pero creo que como me he extendido en esta, se me fue el santo al cielo. ¿Qué me preguntaste, Jenny? No, 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 era por el tema de la comida y la energía, ¿no? Cómo cuidar la energía.
¿A qué Sí, exactamente era? claro, la energía es muy importante también, los lugares en donde, a ver, uno, si uno sabe escucharse, si uno sale de la mente y se conecta con su cuerpo de una manera profunda, va a poder entender cuándo estar en un lugar le afecta energéticamente, cuándo te baja la energía estar en un lugar, cuándo te sube, quiénes te suben la energía, quiénes te la bajan. Entonces, o sea, anticipándote a un momento tan sagrado como es la relación que vas a establecer con la planta maestra, pues cuidar tu energía es lo más recomendable, ¿no? Ujú. Ah, qué bonito. Para recibirla lo más limpio posible y sin interferencias. Y Mm. hablando de energía, ¿qué papel juega la energía sexual para muchos que dicen Mm. que no lo podrían, no lo estamos tocando ahorita, pero como pregunta básica? Sí, sí, sí. Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que aparte de ser interesante, interesa también a muchas personas. Y a ver, hay diferentes líneas de pensamiento, ¿no? Hay gente que dice que la energía sexual utilizada correctamente puede inclusive elevar mucho más la conciencia cuando vas a hacer una ceremonia posterior, ¿ya? Energía sexual con pareja, ¿vale? Esa es una teoría, yo te la comparto, no quiere decir que yo la tenga integrada en mi práctica, ¿vale? Sexualidad abierta con distintas personas, pues yo creo que los que estamos en el mundo de la sanación y en el mundo del autoconocimiento y de observarnos, nos damos cuenta que no es nada positivo, ¿no? Que cuando uno tiene, la mujer es un contenedor, ¿no? Y el hombre deposita en ella muchas cosas en el acto sexual. Entonces, no cuidar ese espacio de estar con personas correctas o con una sola pareja dentro de una ceremonia de ayahuasca puede ser eh, problemático y tener consecuencias de que tener un proceso difícil también, inclusive de cosas que no son tuyas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener este autocuidado antes de una ceremonia. Claro, porque no estás solamente quedándote con lo que esa pareja o esa compañía sexual te trae, sino te quedas con lo que él ya captó de las o de la con la que estuvo, ¿no? Ujú, Fuerte. exactamente. Entonces, por eso recomiendan, por ejemplo, los nativos recomiendan por lo menos estar, me parece que son entre 3 y 5 días sin sexo antes de una ceremonia, ¿no? Y después de una dieta lo mismo, o sea, no se puede tener ni sexo, o sea, si quieres trabajar profundamente la parte energética, pues necesitas conservar solo tu energía sin compartirla con otros, ¿no? Desde ahí, o sea, desde ahí es que sale esto. Es que a veces creemos que solo lo que existe es lo que estamos viendo, ¿no? Pero hay todo un mundo que se mueve que no tiene nada que ver con este 3D, ¿no? Bueno, que está todo conectado, ¿no? Pero que Claro. no lo sabemos entender. Anita, Mm. y para acotar acá, o sea, después de la dieta, ni siquiera con tu pareja estable para conservar y hacer el trabajo. Yo creo que depende del trabajo que uno esté haciendo. Ah, okey. Como te digo, ¿no? Yo creo que depende mucho del trabajo que uno esté haciendo. Si es un trabajo interior muy profundo que requiere soledad, compromiso propio y mucho cuidado, pues quizás uno tiene que apartarse por ese tiempo de su pareja, ¿no? Pero si tú estás haciendo un trabajo personal que no requiera que tu pareja salga del espacio psicológico, emocional y espiritual, pues yo creo que no hay problema, ¿no? Yo supongo que habrán más visiones con respecto a este tema, ¿no? Yo te digo la que yo creo y me resuena, pero yo creo que hay muchas más visiones que estaría interesante explorar de repente. Claro que Así que sí. me dejas tarea. Anita, ¿y cómo es eso de cómo podríamos o qué significa bajar la información a la vida cotidiana? Cuando la planta ya tú haces la ceremonia y todo, y tienes toda la información ahí, ¿cómo la bajas a tu día a tu vida cotidiana? Claro, eso, Yelín, es la integración Ujú. de la ceremonia, y eso es ¿Cómo se nota? encarnar. eh, Se nota porque se traduce en acciones. ¿No? Hay una coherencia entre lo que tú has vivido y los cambios que estás haciendo. Inclusive pueden ser micro decisiones, pueden ser pequeñas cositas
que se sostengan en el tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, integrar es hacer tuyo lo que viviste, ¿no? Y eso es también lo que evita que uno esté coleccionando ceremonias que al final lo que colecciona es una experiencia nada más, pero no un cambio real, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos tomando medicinas? No tiene que tener un objetivo. Entonces, si uno realmente quiere aprovechar la profundidad de la experiencia, una buena integración es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, pequeñas, o sea, ejemplos pequeños, ¿no? Justo Pero eso muy te iba a importantes. pedir, un ejemplo, Aprender a digamos. decir no es una forma de integración, si es que tú has vivido algo en la ceremonia que te lleve a ese lugar. Aprender a poner límites a las personas también puede ser una señal de integración. Tener conversaciones difíciles que has estado evitando y que dentro de la ceremonia la planta te trae toda esa información que es necesaria desbloquear, pues eso es integración también. Cambios de hábitos o aprender a escuchar. eh, Mucho más al cuerpo, ¿no? Entonces, una integración no es tan compleja, ¿no? Porque en un momento se ha hablado de integración, integración, y se escucha como algo grandísimo, pero la integración puede ser algo simple, puede ser algo sutil, puede ser, o sea, la integración de repente no es algo wow, pero es algo consistente, es algo consistente que da sentido a la experiencia que tú has tenido, ¿no? Wow. Mm. Ana, y ¿crees tú que la planta te da lo que quieres saber o lo que necesitas, mereces saber en ese momento? Mm, Porque a veces vamos con una idea de que yo quiero saber esto y a lo mejor haciendo la ceremonia lo voy a saber, pero llegas y mm, dices, ¿qué fue? No, no pasó nada, vi otra cosa, no lo sé. claro. Es que yo creo que ahí hay algo muy importante que son las expectativas, Yelín. Las expectativas son muy peligrosas, ¿no? Porque justamente nos pueden llevar, por ejemplo, la palabra merecer, saber. eh, o sea, puede uno de repente ir con mucha expectativa de que la planta te va a dar algo y que no te lo da y te genera una culpa enorme que dices, no merecía saber esto, ¿por qué no he merecido? Entonces ahí entra la culpa y en realidad yo creo que la vida es muy sabia y estas tecnologías que son las plantas maestras, Ujú, lo que nos dan es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces, yo creo que la sabiduría natural, la tecnología que tiene la planta es la que te lleva por el camino que te tiene que llevar. Sí, hay muchas veces en que uno va con una idea como quiero abrir este espacio para mí, quiero entender esto y lo tienes, ¿no? Entonces, creo que el resultado depende mucho también de lo que la persona tiene dentro, ¿no? De lo que está preparada también para entender. ¿No? A veces uno tiene experiencias también brutales, o sea, hay gente que se queda traumatizada y por una mala experiencia, y esto suele ser principalmente porque no hay un buen contenedor, ¿vale? Porque el espacio no ha sido lo suficientemente cuidado. Pero en realidad, la planta es una tecnología que sabe lo que tu psiquis, tu cuerpo, tu espíritu necesita para evolucionar y colabora con eso. Entonces, si tú tienes una experiencia muy dura, ujú. es probable que sea algo que tú necesitas trabajar, ¿no? Porque de ti no va a salir nada que no haya, o sea, es como este famoso dicho de cuando exprimes limones, lo que sale es jugo de limones, pues es lo mismo con la ceremonia, ¿no? Lo que sale es lo que está en tu interior, ¿no? O lo que tú has dejado que entre en tu interior también, ¿no? Si no has tenido un buen cuidado antes de la ceremonia. Mm. Anita, no sé si para entender un poquito mejor, ¿qué le sucede a la psique cuando se abren estos portales tan fuertes, tan grandes? Ujú. Esa es una muy buena pregunta que me encanta. Dentro de la experiencia, la psique se abre, ¿no? Y es como si por un momento todos estos filtros, todas estas
defensas que nos ponemos para habitar esta vida que no es fácil para muchos, la vida no es fácil. Ujú. Entonces, todas esas defensas se bajan, ¿no? Las máscaras, el control, es como, inclusive, o sea, empieza a emerger lo que está más al fondo de todo ese control, ¿no? Entonces, en palabras simples, se afloja el control, ¿no? O sea, las personas cuando entran en un proceso profundo sueltan ese Claro. control, ¿no? Se amplifica la perfección y eso da la posibilidad de que emerjan todas estas emociones que están guardadas, ¿no? Y que inclusive aparezcan memorias, imágenes, o sea, que puedas ver gente que ni siquiera te acordabas, puede aparecer dentro de la ceremonia, ¿no? O emociones o recuerdos que tú de repente de niña habías bloqueado o de niño habías encapsulado en un espacio de tu cerebro o de tu mente. Y, y la planta pues abre para que tú puedas empezar a mirar tu mundo interno. Es como que el mundo interno se vuelve muy visible, ¿no? Y nuestros patrones traumáticos y todas estas situaciones se empiezan a mostrar con más claridad, ¿no? E inclusive aquello que evitas también puede aparecer, ¿no? Es interesante porque la planta, o sea, cuando a mí me preguntan, o sea, realmente lo que hace es abrir un espacio de verdad en ti, un espacio de verdad, que inclusive puede quitar todos esos miedos, esas capas, esas o tanta cosa mental, te la puede quitar y te puede poner, o sea, te deja ver lo que está dentro con claridad, ¿no? Eso es lo que yo pienso desde mi perspectiva, ¿no? ¿Y cómo soltamos ese control dentro de la ceremonia? Mm. Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno, de la de que también tu sistema nervioso se sienta seguro, ¿no? Porque la mente es muy poderosa también, o sea, puede controlar todo y que no entres en el viaje de ninguna manera, porque tu mente tiene esa capacidad de bloquear todo, ¿no? Pero la planta también es sabia, ¿no? Y yo creo que el buen contenedor, que estés en el lugar correcto y que sientas la confianza en la persona que te está acompañando, puede permitir que la mente se suelte, que las barreras salgan y que la persona se pueda entregar a la experiencia. Es eso. Anita, Yo es lo que ¿y es posible que al usar el ayahuasca podamos también evadir la realidad? ¿La usemos para evadir la realidad? esa pregunta es difícil porque yo creo que la ayahuasca te muestra. La ayahuasca te muestra ahí lo que hay adentro. Es difícil evadir la realidad con la ayahuasca. Pero sí, la búsqueda de la experiencia constante y de la ceremonia constante puede ser una forma de evadir, ¿no? Que a la hora de entrar en la ceremonia ya la planta te revuelque y te muestre todo lo que te tiene que mostrar es una cosa, pero sí uno puede evadir regresando a otra ceremonia sin haber hecho una buena integración de lo que ha vivido, Y a ¿no? es Porque, Sí, sí, perdón, sí, perdóname, dime. perdóname, dime, dime. No, iba a decir que eso, que se pueden abrir muchas cosas, pero si uno no las integra, pues Claro. o sea, y yo inclusive, Yelín, he tenido la experiencia de ir a tomar medicina y sentir, recuerdo una vez que sentí que la planta me agarraba así de la cabeza y me la volteaba así y me decía, otra vez con lo mismo, o sea, otra vez con lo mismo, no vas a aprender, no has entendido, o sea, y creo que esa fue la ceremonia que me sirvió para ya empezar a trabajar en mi patrón y no volver ahí como, quiero la experiencia, pero no quiero trabajar, porque el trabajo, como tú dijiste en un inicio de la entrevista, dijiste, como es un porcentaje la ceremonia, pero el otro porcentaje es el trabajo que tú tienes que hacer después, ¿no? Entonces, que tampoco, o sea, eso no quiere decir que ya de por sí la experiencia
no te cambie la vida, porque la experiencia te puede cambiar la vida. O sea, el hecho de ver la vida desde otro lugar, desde un lugar tan espiritual y poder comprender muchas cosas como nuestra unidad como seres con otros reinos, ¿no? Con el animal, con el vegetal, o sea, como sentirnos partes de la vida. Es una experiencia transformadora que no necesitas hacer nada después para entender que ha habido un cambio en tu cosmovisión. Yo creo que la persona que toma ayahuasca nunca vuelve a ser la misma, nunca. Y eso es precioso, ¿no? Pero si ya se quiere usar desde un lugar terapéutico, no como una experiencia puntual, sino como algo continuo, es un trabajo que se tiene que abordar desde lo terapéutico, creo yo. Como digo, es mi punto de vista, que no quiere decir que tenga la verdad absoluta, Claro. Yelin querida. Anita, hay una línea muy fina, tal vez, ¿no? ¿Cómo te puedes dar tú, cuenta que ya no estás te estás volviendo adicto a al trance? Ya es una adicción y no es un ir a conocer para trabajarme. Ujú. Es que en realidad, a ver, primero es importante decirte que las plantas maestras no generan adicción. En particular, la ayahuasca no genera adicción, ¿no? Lo que sí puede existir una persona que tenga tendencias adictivas Ujú, y que esto se note también en otros aspectos de su vida, no solo en las ceremonias, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una persona solamente se queda siempre en la visión, en la experiencia y vuelve y vuelve? Va a haber una disonancia interna de todas maneras. O sea, ahí se va a tener que abrir un conflicto interno porque, o sea, la conciencia siempre busca sanar, siempre. Entonces, en un momento u otro, la vida se encarga de hacerte explotar lo que tenga que explotar, sea una ruptura, sea una pérdida de algo. Ya a veces cuando uno va por un camino equivocado por mucho tiempo, la vida, juácate, ya se encarga de alinearte por donde tienes que ir, ¿no? Pero sí, pues una persona que está continuamente yendo, puede, sin integrar y con una adicción al patrón de vivir la experiencia, pues también puede sufrir de inflación espiritual, de autoengaño, de evitación, inclusive puede tener una fractura psíquica, ¿no? O sea, es algo muy delicado. ¿M? justo a eso iba Entonces, mi segunda pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega el ego espiritual, no? O sea, ya me creo que conozco mucho, ya he ido, he hecho varias ceremonias y ahora, ¿qué papel juega el ego espiritual ahí? sí, puede convertirse en un problema, ¿no? Que genere algo muy peligroso también si una persona que está tomando medicinas empieza a compartir también medicinas, porque muchos recibimos el llamado de voy a dar la planta. Y si tu ego está ahí de por medio, que el ego en realidad muchas veces lo satanizamos mucho, pero el ego es principalmente esta sobreidentificación que tenemos con el rol que hemos venido a cumplir en esta vida, ¿no? Con todas tus experiencias eh, físicas, ¿no? Y que eres de esta familia y tienes esto, o eres abogado, o eres arquitecto, o eres sanador, o lo que sea. Es identificarte con algo que en realidad, en el fondo, todos somos almas, ¿no? En búsqueda de paz y de sanación y de armonía. Entonces, el ego espiritual puede ser muy peligroso y creo que justamente este tema es algo que se tiene que empezar del que se tiene que empezar a hablar. Nosotros en Microhuasca, que es la organización con la que yo trabajo, estamos empezando a abrir la puerta para desarrollar ese camino del trabajo del ego espiritual, ¿no? Y queremos trabajarlo porque nosotros, o sea, tenemos una formación de facilitadores que muchas veces entran en ese camino, ¿no? Del ego, ya, de yo puedo sanar, yo puedo. Y pues hay que hacer un trabajo bonito para que ese ego espiritual del que podemos ser presa todos,
los seres humanos. Nadie se escapa, todos tenemos ego, porque el ego es nuestro traje en esta vida, ¿no? En este 3D, ese es nuestro traje. Entonces, el problema es cuando te identificas mucho con él. Entonces, yo creo que todos podemos hacer un trabajo con el ego espiritual, que no hay, es algo que hay que condenar, que es un proceso de darte cuenta y que la vida misma también te enseña, ¿no? Ujú. Mm. Anita, me llama la curiosidad y es como volver un poquito al inicio. ¿Por qué la planta siempre cuando comienza a hacer el trabajo te lleva a esa purga? ¿Por qué la purga tiene que ser así tan fuerte? Yo creo que depende mucho de la persona, ¿ah? Eh, la purga yo la veo como, o sea, no es una purga solamente física de vomitar, sino también es energética. Las personas que hemos tomado ayahuasca, más de una persona estoy segura que dirá de que cuando estaba vomitando veía que estaba vomitando toda la basura energética que tenía, ¿no? Entonces yo creo que esa es una particularidad muy hermosa de la planta, de que nos permite eliminar todas las toxinas que tenemos en el cuerpo. Ah, y hay un estudio, además hay un estudio, ahora mismo yo no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero que habla de que a través de la purga del vómito se eliminaba el exceso de cortisol del cuerpo, ¿no? Entonces, esta purga es, como vuelvo a repetir la palabra, tecnología de punta a través de nuestras plantas maestras para limpiar nuestro cuerpo, limpiar no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo energético, ¿no? Es una maravilla la purga, una maravilla. Wow. ¿Se Anita, puede dar o no? Hay gente que inclusive no vomita en una ceremonia, ¿no? y y la parte psicodélica. ¿Qué se puede saber de la parte psicodélica? ¿Qué se da? ¿Eso es un solamente la parte psicodélica o es algo que el inconsciente está mostrando del futuro? Mm, yo no sé si, bueno, partiendo de la premisa de que te iba a decir, yo no sé si el inconsciente puede mostrar el futuro, pero en el fondo yo creo que sí puede, porque partiendo del punto de vista de que podemos estar en múltiples dimensiones, o sea, ya no, creo que podemos ubicarnos en espacios muy impresionantes en la vida, ¿no? Pero la psicodelia depende de varios factores y tiene que ver también con la propia energía de la planta. O sea, todas las plantas tienen su personalidad o su tipo de planta, ¿no? Por ejemplo, hay está la ayahuasca amarilla, está la ayahuasca roja, está la ayahuasca, em, ay, ¿cómo se llama esta que es muy? No me acuerdo ahora mismo, se me ha ido de la cabeza, pero son tipos de ayahuasca distintas que generan distintos tipos de psicodelia también, que también creo que están relacionadas al DMT, a la chagropanga o la chacruna o la chaliponga que se utilice, o la yurema. Yo ahora estoy cocinando con yurema, que te genera como una psicodelia muy luminosa, muy brillante, muy ligera, muy relajante, ¿no? Pero he utilizado otras ayahuascas que, por ejemplo, tenían la ayahuasca roja, que era muy profunda y las visiones eran muy rojizas, marrones, ¿no? Creo que depende de la planta. Ya me acordé el nombre de la ayahuasca, ayahuasca cielo, es la que estoy usando ahora. Esa ayahuasca genera, en Colombia le llaman pinta, genera una pinta muy bonita, ¿no? Y, y creo que sí, que depende mucho de la energía de la propia planta. Al igual que los honguitos también tienen distintos tipos de psicodelia, dependiendo del hongo que tomes. Mm, Y cogiendo eso de los honguitos, ese tipo de ritual o de ceremonia con ayahuasca, honguitos, sé que hay con San Pedro, no sé si hay mm. otras más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Distinto trabajo? ¿Lo mismo? ¿Es uno para cada?
cada cosa de nuestro propio trabajo interno? Sí, desde mi perspectiva son trabajos distintos. Por ejemplo, el San Pedro, desde lo que yo he vivido y sentido y escuchado, tiene una energía mucho más masculina, ¿no? La energía del padre. Ah, Y desde lo que yo he experimentado, literalmente yo siento que es la energía del padre y también una energía mucho de la tierra, ¿no? De la naturaleza, de sentir esa unidad, esa, eh, inclusive visualmente, ¿no? De estar ahí en la tierra viendo que todo está vivo y que todo es hermoso, ¿no? Y con la ayahuasca, pues, se suele sentir más la energía de una madre que contiene o de una abuela, ¿no? Hay mucha gente que le dice la abuelita, ¿no? Para mí, yo siento una energía más de madre, para mí es la madre, ¿no? La madre de todas las madres, ¿no? De todas las plantas. Y pues los honguitos tienen un espíritu un poco más lúdico, aunque también te llevan a lugares muy, muy, muy profundos dependiendo el tipo de honguito que sea. Entonces, eh, como repito, son tecnologías de la conciencia que están aquí para sanar a la humanidad, ¿no? No todo el mundo puede acceder a ellas, no todo el mundo debería tampoco, porque hay sistemas nerviosos mucho más frágiles o al de haber antecedentes de psicosis, aunque estuve también viendo una charla en la que estuve en un congreso hace poco en el que hablaban de que los enteógenos iban a lugares muy distintos que, por ejemplo, un brote psicótico. Y eso me pareció muy interesante, que actuaba en otros espacios del cerebro. Y me pareció interesante saberlo, ¿no? Entonces, estamos en pañales todavía para saber muchas cosas, pero estamos en camino y eso es muy hermoso, wow. muy esperanzador para los que vamos por ese camino. Ana, Mm. ¿y qué papel juega el rapel? ¿Qué es el rapel? El Rapé, rapé, rapé. rapé, sí. Okey. El rapé, bueno, el rapé no todo el mundo lo utiliza y ahora se está utilizando muchísimo, pero viene de Brasil, vienen de indígenas del Brasil. Y el tabaco tiene una energía muy limpiadora, ¿no? Es una energía muy purgadora. El tabaco entiendo que el tabaco es la planta maestra por excelencia para la limpieza y que es el guardián de los espacios, ¿no? Entonces, un buen rapé te puede sacar de un mal viaje, te puede hacer entrar en tu viaje también y también te puede limpiar energéticamente, ¿no? Para poder purgar y para todo. Yo trabajo con rapé, pero a un nivel muy básico, pero sé que es toda una ciencia, sé que es toda una ciencia y que hay todos unos rituales y que hay todo una cosmovisión en torno al rapé, ¿no? Pero yo no tengo tanto conocimiento sobre esa cosmovisión. Yo la uso más de una manera muy básica y recatada y humilde porque sí sé que funciona de una manera muy hermosa para complementar en la ceremonia. Mm. Anita, y para quienes acaban de, a lo mejor, tener una ceremonia y este video les llega y están ahí el post, ¿alguna recomendación, algo que algunas instrucciones, si es que se les puede decir así, que les puedas regalar? Sí, por supuesto que sí. Mira, y justamente es algo que estoy como tratando de experimentar, de entender, de trabajar. Em, Después de una ceremonia, los primeros días, los primeros 3 días por lo menos, descanso, escritura y no estar contándole a todo el mundo tu experiencia, porque muchas veces uno ni bien sale de la experiencia, ya está contándole a todo el mundo y es como que tus palabras se empiezan a hacer como polvo, como que ya no, empiezan a perder valor cuando las regalas o las sueltas tanto, ¿no? Entonces, entre el primero y el tercer día, yo recomendaría recoger la experiencia y no interpretarla, porque el lenguaje de la ayahuasca es simbólico. Muchas veces las cosas que tú ves no las puedes tomar literalmente, ¿no? Y eso es muy importante aclararlo, ¿no? Porque
A veces una persona puede tener una experiencia y dice: "¡Ah! La ayahuasca me ha revelado esto, me ha dicho esto y esto es así". Y no, la ayahuasca lo que te trae es lenguaje simbólico. Entonces es muy importante no tomar acciones después de una ceremonia, no tomar ninguna decisión importante después de una ceremonia, a no ser que tu vida esté en peligro, ¿no? Pero tomar una decisión saliendo de una ceremonia puede ser un error muy grande que puede tener consecuencias catastróficas tanto en tu familia como en tu propia vida, ¿no? Entonces, no renunciar a trabajos, no, separarse del novio, a no ser, pues, que sea algo ya que está muy delicado y ya es momento de separarse, ¿no? Pero yo diría que los 3 primeros días, no sobrecompartir, no estar desperdiciando tus palabras, recoger, ir descargando y escribiendo, ¿m? Después de esos 3 días ya se pueden empezar a revisar qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? ¿Qué se me está pidiendo cambiar? ¿Qué se me está pidiendo mejorar? ¿Cuál es el mensaje central, no? Todo esto lo vamos a ir recogiendo. Y después de ya empezar con esa interpretación, que por eso yo creo que es muy importante acompañarse, tener integraciones con gente que sepa también, porque tú no puedes integrar tampoco con cualquier persona, tienes que integrar con alguien que conozca las plantas y que sepa la simbología con la que trabaja las plantas, ¿no? Porque si no, pues no te va a entender la persona, ¿no? Entonces, hay algo muy curioso. Yo tengo una chica que participa en las ceremonias que integra con un cura, ¿ya? Y yo al inicio no estaba tan de acuerdo, pero resulta que sus experiencias son muy místicas y relacionadas con la religión. Entonces, esta chica, pues le viene bien y veo que le está sirviendo, entonces me parece muy bien, ¿no? Bueno, para continuar. Después de suponte unos 10 días ya de que descargas toda la experiencia, vas recogiendo el aprendizaje, entendiendo, ya empezar a tomar decisiones, ¿no? Cambios, límites, conversaciones, hábitos, quizás cosas pequeñitas, ¿ah? Pero que sean cosas reales, pues, ¿no? Y de ahí en adelante sostener esos cambios, que es lo que te había dicho antes, ¿no? O sea, la integración tiene que ser algo que tiene permanencia en el tiempo, no de un día, tiene que tener repetición, disciplina. ¿No? Entonces, eso nuevo que ha emergido, esa nueva forma de ver la vida, ese nuevo hábito, ese cambio, se vuelve algo real cuando se repite, ¿no? Entonces, el verdadero trabajo no ocurre en la ceremonia, por más maravillosa que sea la ceremonia, el trabajo ocurre en cómo cuando tú eliges vivir de una manera distinta después con el contenido que te ha traído la ceremonia. Ahí es donde la experiencia se convierte en algo transformador, cuando haces los cambios, ¿no? Cuando comienzas a ser coherente con lo que piensas, sientes y haces, ¿no? Eso, ese es el top, top, pues, de todo ser humano, la coherencia interna, externa, o sea, sí, totalmente. Aprender a decir no sin culpa, ¿no? O sea, no, no quiero. ¿Por qué? Porque no quiero, no me nace, no quiero ir, no quiero verte, ya está. Qué Exactamente. bonito. Bueno, ya saben que para todos los que están por hacer, han hecho o acaban de hacer, ahí tienen unos pequeños tips de Anita para que puedan integrar mejor todo el tema de lo que les brinda la medicina sagrada de la ayahuasca, ¿no? Anita, y un poquito con la curiosidad, viendo ya a Ana, el ser de luz que es, ¿cómo llega a trabajar con las plantas maestras? ¿Cómo así Bueno, decir que ese va a ser su camino? a mí me pasó algo muy curioso. Yo he vivido durante 20 años en la selva, ¿no? Y durante estos 20 años yo he tomado continuamente ayahuasca, inclusive he tenido un par de años en donde yo trabajaba con un maestro que ya falleció, que era Emilio Ascaris, que hacíamos ceremonias casi cada fin de semana, ¿ya? Pero no, yo no había sentido jamás el llamado, ni siquiera me sentía con el derecho eh,
por el hecho también de no ser indígena, yo no me sentía con el derecho de dar medicina, como de ninguna manera. Era algo que yo ni se me ocurriría, porque me lo habían preguntado alguna vez también, ¿no? Porque yo tenía un centro ahí en Tarapoto y recibía chamanes que hacían sus ceremonias en mi maloca. Entonces me decían: "Ana, ¿por qué tú no compartes medicina?". Y yo decía: "No, imposible, o sea, eso no está ni aquí". Y en una ceremonia se me abrió toda esa posibilidad, ¿no? Como esa bienvenida a como ya es momento de compartir la medicina. Y cuando yo recibí ese mensaje, pues lo primero que hice fue entrar en pánico, como, no, ¿cómo es posible? Como yo no puedo, no sé qué, no sé qué. Pero algo muy interno mío me decía, sí, como sigue ese camino. Empecé a seguir ese camino y también pasé por esta parte de la inflación del ego, ¿no? Como yo he sido elegida por la medicina. O sea, yo creo que todas las personas que trabajamos con medicina, o casi todas, por no generalizar, de alguna manera en este cuerpo humano y en estas debilidades que tenemos pasamos por esos espacios. Pero yo hoy en día siento que tengo muy confirmado mi camino con la medicina, como que la vida me lo ha permitido, yo me lo he permitido y he sentido una invitación directa de la planta a compartir la medicina. Que esto puede sonar muy presuntuoso también, por eso a veces no me gusta compartirlo tampoco, ¿no? Decir, yo he sido invitada por la planta, no, pero bueno, sí, con humildad lo digo, yo he sentido esta invitación y he puesto todo de mí para formarme, para acompañar desde el lugar correcto, porque si algo quiero es hacerlo de la mejor manera, ¿no? Que realmente sea algo que pueda sanar, que pueda ayudar y no que sea algo que esté al servicio de mi ego, ¿no? O de mi importancia personal. Entonces, por ahí es que van las cosas, querida Yelin. Pero qué Eso es lo bueno. que te podría. Pero qué bueno, ¿no? Porque uno va descubriendo en su camino cuál es la misión que ha venido a entregar a esta tierra, ¿no? O sea, el servicio, qué tipo de servicio, y en el camino vas encontrando. Qué bonito. Sí. Anita, sé que trabajas con Microhuasca, y hay un retiro para este año, como todos Sí, los años. ¿Qué nos puedes contar sí, para sí, acá, para la sí. comunidad? ¡Ah! Gracias, Yelin, qué bonito. Sí, pues bueno, en octubre nuevamente tenemos un retiro que no tengo las fechas aquí exactamente, pero en mi Instagram, que es @anaplatzerm, me pueden encontrar y pueden ver cuándo es el retiro. Entiendo que creo que es a mediados de octubre, por ahí. Esas son las fechas, pero cualquier cosa igual me contactan y me preguntan. Este retiro va a ser en un lugar impresionante, bueno, no es el mismo lugar donde tú fuiste, pero es en la misma zona, que es Tarapoto. en la Amazonía, en Tarapoto, la selva oriental, nororiental, y es un lugar mágico, es un ashram. Va a ser un espacio precioso, así que yo invito a todos los que quieran conectarse con las medicinas sagradas, con la naturaleza y con la profundidad del espacio que vamos a abrir, pues que me contacten. Muchas gracias, Eli. Qué lindo, Anita, muchísimas gracias. Y para todos, ya saben que tienen la posibilidad de compartir este retiro con gente muy experimentada. De verdad, el espacio es muy custodiado, muy lindo y con facilitadores que conocen bastante del tema y no van a poder perderse, ¿no? O sea, simplemente van a poder integrar todo lo que la planta les entrega porque van a tener una guía post ceremonia y nada, qué lindo. Anita, muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Anita, creo que ya esos 8, 9, 6, sí, Aquí, 6 de la tarde, porque Anita está en España, cinco, ¿no? son las 5 de la tarde. Ay, Yelin, yo te agradezco un volada. montón la invitación. Me ha encantado conversar contigo, me han encantado las preguntas que me has hecho y espero que toda esta información pueda ser útil para todas esas personas que están queriendo conocer la planta o que tienen dudas, ¿no? Así que gracias por la invitación y gracias por las preguntas tan potentes que me has hecho, Yelin. Gracias. Gracias a todos ustedes por aceptarnos en estos espacios de compartir de Diarios de un Renacer. Toda la información de Ana Platzer vamos a dejarlas en la descripción. Instagram, Facebook.
También Facebook, Ujú. todo eso lo Ah, no, vamos a exacto, tener sí. ahí. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos, gracias por estar, gracias por ser. Un gusto. Gracias. Adiós. Muchas Chao. gracias.